El anime comienza mostrándonos una terrible batalla. Todos en el castillo defendían el avance del joven emperador Arnold Heim. Este pertenecía al reino de Galkain, pero los esfuerzos eran en vano, ya que el emperador era muy diestro en el manejo de la espada. Por otro lado, nuestra protagonista junto a los caballeros protegían a los príncipes herederos. A las afueras los soldados y guardianes seguían defendiendo el castillo, pero esto era inútil, pues eran superados en fuerza y habilidad. Por otro lado, el emperador Arnold seguía acercándose más a la sala principal del castillo. Dentro del castillo nuestra protagonista sentía cómo se acercaba el emperador Arnold. Ella se encontraba muy agotada. En eso ella siente la llegada del emperador. Nuestra protagonista comenta que este es el hombre que desató esta guerra. Al ver al emperador nos damos cuenta que tenía los ojos fríos. Él emitía una aura aterradora. Entonces los guardianes inician el ataque contra el emperador, pero estos serán acabados uno a uno. Nuestra protagonista también se une al intercambio de espadas. Ella era más hábil, pero en eso casi es asesinada, pero su compañero la logra proteger. Después de eso la prota logra hacerle un pequeño corte, pero nos damos con la sorpresa que el emperador Arnold también acaba con nuestra protagonista. Mientras daba su último aliento, ella comenta que esta vida la logró aprovechar bien, pero en eso algo comienza a suceder. El tiempo se detiene y retrocede hasta el punto donde todo comenzó para nuestra protagonista. Ahí nos enteramos que ella se llama Riche Irmgard Weisner, y era la prometida del príncipe. Este la acusaba de ser una pésima prometida y decía que no es digna de él. Este príncipe le dice que anula su compromiso con ella. Para sorpresa del príncipe, ella acepta esta decisión. Esto deja sorprendido al príncipe. Pensó que ella le rogaría para que no anule su compromiso. Entonces nuestra protagonista se marcha del lugar. Es ahí que Riche comenta que ya sabía cómo el príncipe la trataría, pues resulta que esta era la 7ª vez que ella revive en el mismo punto de partida. Es ahí que ella nos cuenta cómo es que pasó todo esto. En su primera vida el príncipe Dietrich la acusó de ser una pésima prometida y la desterró del reino. Ella no entendía por qué le hacía eso, pero el príncipe le dijo que sabía todos los crímenes que cometió. Después su familia le dio la espalda, diciéndole que era una vergüenza para ellos. Ella les decía que solo eran acusaciones falsas, pero sus padres no la apoyaron. Entonces Riche, al no tener el apoyo de nadie, solo caminó por las calles, hasta que llegó a un camino. Mientras se arrodilla cerca de un charco, escucha la voz de un hombre. Ella, al levantar la mirada, se da cuenta que era un grupo de mercaderes errantes. El hombre le dice que ellos se dirigen al país vecino. Si desea puede unírseles en el viaje. Él comenta que tiene buen ojo para juzgar a las personas. En eso Riche le pregunta si le pueden comprar el anillo. Esto dibuja una sonrisa en el mercader. Al rato nos damos cuenta que ella se fue con los mercaderes errantes. El líder del grupo le dice que no solo compran o venden cosas, también buscan cosas que los emocione y las venden a las personas que les apasione. Le dice que es el lema de la compañía. Le dice que cuando el comprador y vendedor aman la mercancía, es cuando se obtiene una verdadera ganancia. Este es el lema de la compañía mercantilaria. El mercader le dice que esta es su oportunidad para volverse mercader. El mercader le dice que ahora que escapó de ser la esposa del príncipe, tiene la libertad de hacer lo que quiera, puede ir al lugar que desea. Estas palabras abren la mente de Riche. El mercader le dice que ella tiene buen ojo, así que está seguro que le irá bien como mercader. Es así como en esta primera vida nuestra protagonista se unió a los mercaderes. De ellos aprendió todo sobre el negocio. Después se volvió independiente, viajaba entre reinos, pero cuando estaba por llegar a la última ciudad ella muere por culpa de una guerra. Es así que el tiempo se detiene y la envía a su punto de partida. Ella, al revivir por primera vez, no sabía qué estaba pasando. Se preguntaba si acaso era un sueño, pero luego ve que todo estaba pasando como su anterior vida. El príncipe otra vez le decía que anulaba su compromiso con ella, pero Riche esta vez sale con prisa porque ya sabía cómo serían las cosas. Esta vez nuestra protagonista se adelantó a su casa para tomar la mayor cantidad de cosas de valor, pues recuerda que en su anterior vida le faltó dinero para crecer más rápido como mercader. Luego ella va muy feliz al punto de encuentro, donde por primera vez conoció a los mercaderes errantes, pero al llegar se da cuenta que la caravana ya había pasado. Esto había pasado porque se tardó en alistar sus cosas. Cuando ordenaba se encuentra con el herbolario, un libro de plantas medicinales de su abuela. Ella, al ver esto, decide que esta vez será un médico. Vendió todas sus cosas y cruzó el mar para estudiar medicina. Ella, al tener el conocimiento de su anterior vida, ya sabía dónde se darían las epidemias, y con la información de su libro conocía dónde crecía cada planta medicinal. En esta segunda vida salvó a muchas personas, hasta salvó la vida de un príncipe. Esta vida la estaba disfrutando mucho, pero entonces se volvió a repetir la historia. Ella queda atrapada en una guerra y muere, y el reloj otra vez retrocede mandándola a su punto de partida. En esta tercera vida ella decide tomar otro camino. Se fue a estudiar con un erudito y aprendió muchas cosas. Luego se dedicó a investigar sola, pero otra vez quedó atrapada en una guerra y murió. Luego pasó sus otras vidas siendo sirvienta de un duque, y en su sexta vida se disfrazó de hombre para ser caballero. Ella nos cuenta que siempre disfrutaba su vida, pero el problema era que al pasar 5 años su vida siempre terminaba. Si no moría por la guerra lo hacía por exceso de trabajo. Riche comenta que en esta séptima vida quiere lograr relajarse un poco. Se jura a sí misma que esta vez vivirá más.
Esta vez ella decide cambiar su ruta de salida. En sus anteriores vidas siempre salía por la entrada principal, pero esta vez saldrá por la terraza del palacio. Mientras se dirigía a toda prisa, ella choca contra una persona. Cuando se está disculpando se da con la sorpresa que este era el emperador Arnold. Ella recuerda cómo él la asesinó en su anterior vida. Arnold le pregunta cómo es que lo conoce. Ella se presenta como Riche. Irmgard Weisner le dice que aunque es la primera vez que se encuentran, su reputación lo precede. Él pregunta por qué le llamó emperador si su padre aún está vivo. Le dice que solo es un príncipe. Le dice que es porque se puso nerviosa. Luego le dice que tiene prisa pues su compromiso se anuló. En el balcón ella se quita los tacos y luego se lanza al jardín. Esto lo ve Arnold y queda maravillado con ella. Riche después de caer rompe sus tacos para estar más cómodo y se va. Esto le causa gracia a Arnold. Él le dice a su asistente que le aliste su caballo para salir. Al otro lado Riche ya se encontraba llegando a su casa. En eso se da cuenta que el príncipe y sus hombres estaban en su casa. Cuando ella llega el príncipe se apresura a verla. Le dice que tardó mucho en llegar. Este príncipe egocéntrico le dice que es normal que no quiera escuchar cómo su amado destapa sus fechorías. Le dice que no permitirá que huya, le dice que impartir justicia a villanas como ella es el deber del futuro rey. Por otro lado Riche solo pensaba en que no llegó a tiempo y aparte esta era su peor situación. Es por eso que ahora tendría que aguantar a este príncipe egocéntrico. Ella ya no quería verle la cara de nuevo. Esto lo decía susurrando y el príncipe pensaba que ella estaba triste porque su amado la dejó. Pensaba que ella deambuló desesperada y con el corazón roto, ya que se puede ver que su vestido estaba manchado por el lodo y aparte tiene muchas heridas. Este príncipe egocéntrico pensaba que todo eso lo causó él, al dejarla con el corazón roto. En eso Riche lo detiene, y le pregunta si acaso es idiota. El príncipe no se esperaba eso. Ella le dice que estar con el corazón roto no mancha el vestido. Le dice que a ella no le entristece para nada que haya roto el compromiso con ella. Al escuchar esto los plebeyos se preguntan si la señorita Riche rechazó al príncipe. Ellos se preguntaban quién fue el que anuló en verdad el compromiso, pues al príncipe se le notaba más afectado. Esto lo escucha el príncipe y les dice que no le falten el respeto. Por otro lado Riche estaba feliz de no haber tenido que pasar alguna de sus vidas casada con él. Luego ella le dice que debe proteger y apreciar a su pueblo. Le comenta que debe comportarse bien. El príncipe le dice que es ella la que debe aprender modales. Le pregunta si no piensa rogar su perdón. Riche le dice que jamás lo haría. Está agradecida de que haya roto su compromiso con ella. Esto les hace gracia a los guardias del príncipe. Él les pide que no se rían. En eso entra la causante de romper el compromiso. Ella era Marie. Le dice que no le haga más daño a su querido príncipe. Él la acusa de haber hecho llorar a Marie. Le dice que una mujer cruel jamás se convertirá en reina. Riche le dice que no se preocupe. Ella acepta la decisión de romper el compromiso. Le dice que jamás aparecerá delante de ellos. Le dice al príncipe que no lo necesita en su vida. Esto destroza al príncipe. Luego le dice a Marie que la perdona por todas las mentiras que se inventó, pues sabe que lo hace por su familia. Le recomienda que haga lo que en verdad la haga feliz. Luego ella se retira, pero el príncipe manda a su guardia para que la detengan. En eso Riche toma la espada del guardia y se defiende del ataque de Arnold. Él le pregunta en dónde aprendió a usar la espada. Ella le dice que es un secreto. También le dice que sabe que se contuvo con su ataque. Ella le dice a todos que no muestren hostilidad ante el príncipe heredero de Galcain. Esto asusta a todos, pues ya conocen la reputación del príncipe Arnold. Ella luego le pregunta qué hacía en este lugar. Sabe que no desenvainó su espada por gusto. En eso el príncipe que le quitó la vida y que ocasionará la guerra se arrodilla ante ella, y le pide que sea su esposa. Esto la toma por sorpresa, pero nuestra protagonista le dijo que no. Esto hace sonreír al príncipe Arnold. Riche se preguntaba por qué parecía que disfrutaba haber sido rechazado. No entendía por qué el hombre que la mató la quería como esposa. Esto no tenía sentido. En eso llega una carreta real, de ahí baja el rey. Cuando ve a su hijo lo tira al piso. Lo hacía para pedir disculpas por el horrible comportamiento de su hijo. También le pide a nuestra prota que reconsidere el pedido del príncipe Arnold. Esto no se lo esperaba Riche. Por otro lado Arnold se le acerca al rey, y le dice que este asunto no dañará la relación entre sus naciones. Luego amenaza a Riche para que puedan hablar solos. Si no acepta conversar, él tomará otras medidas. Al escuchar esto nuestra prota decide escucharlo. Le pregunta por qué razón hace todo esto. Él simplemente le dice que está enamorado de ella. Le comenta que al romperse su compromiso con el príncipe, se quedó sin protección. Esto lo sabe bien nuestra prota. Comenta que si esto hubiera sucedido en su primera vida, tal vez hubiera aceptado, pero ahora no, pues sabe que ella tiene infinitas oportunidades para salir adelante. Pero en eso recuerda que Arnold siempre ocasiona una guerra en donde ella termina muriendo. Se pregunta si estando con él, podrá descubrir la razón de la guerra. Entonces ella le dice que aceptará ser su esposa si cumple con las condiciones que ella pondrá. Arnold acepta esto. Ella le dice que todo lo necesario para la ceremonia lo proporcionará la compañía que ella elija. Esto le parece bien a Ronald. Luego nuestra prota le pide un espacio para recibir a sus invitados extranjeros. Él le dice que como su esposa ese sería parte de su deber. Luego ella le pide vivir lejos del emperador.
esto también lo acepta Roland. Lo último que le dice es que ella no piensa trabajar, solo quiere tener una vida tranquila. También le pide que no le ponga ni un dedo encima. Tras todo esto, la caravana del príncipe Arnold parte junto a nuestra prota. Pasaron muchos días viajando. Nuestra prota, para entretenerse, se puso a recolectar hierbas medicinales. Al día siguiente, mientras dormía, ella siente la presencia de Roland. Por instinto saca la espada que tenía y le pregunta por qué la quería tocar. El príncipe le dice que solo intentaba recuperar la espada que le quitó mientras dormía. Es ahí que nuestra prota se da cuenta que tenía la espada del príncipe. Ella, muy avergonzada, se disculpa. Roland comenta que es impresionante que lo haya sentido sin tocarla. Supone que tuvo que entrenar mucho para alcanzar ese nivel. Mientras seguían su viaje, Roland le dice que programará una reunión con la compañía que le pidió. Esta era la compañía Aria. Nuestra prota quería iniciar lazos con ellos rápidamente para iniciar sus negocios. En eso ella se da cuenta de lo apuesto que era Roland. Casi se sonroja cuando cruzan miradas. En eso escucha alboroto afuera de la carreta. Ellos estaban siendo atacados. El príncipe se baja y encierra a Riche. Le pide que se comporte, pero nuestra prota no hace caso. Ella abre con facilidad la puerta. Cuando se acerca a ver qué pasaba, ve como el príncipe Arnold acabó con todos los bandidos. Él era muy fuerte, los derrotó con facilidad. La mirada de Arnold asusta un poco a nuestra prota. En eso ella ve que había muchos heridos quejándose del dolor, pero un soldado era el más grave. Él tenía el cuerpo entumecido por culpa de una daga envenenada. El príncipe y su asistente estaban preocupados, pues faltaban 2 días para llegar al reino Galcain. Pensaban conseguir el antídoto de los hombres que cazan por el bosque. En eso Riche les dice que ella hará el antídoto. Esto para ella era muy fácil, pero se da cuenta que los soldados no confiaban en ella, así que para solucionar esto, ella también se corta con la daga envenenada. Arnold quería detenerla, pero ella le dice que no se preocupe. Ella les muestra a todos que el antídoto sí funciona. Al final ellos aceptaron ser tratados por Riche. Luego vemos cómo ella seguía recogiendo flores y hierbas. El príncipe se le acerca y le pregunta cómo escapó del carruaje. Ella le dice que es un secreto, pero sabemos que esto lo aprendió en su anterior vida. Cuando Riche servía a una señora, ella se encerraba en su dormitorio, y era trabajo de nuestra prota sacarla de allí. Después el príncipe se queda mirando a nuestra prota. Ella seguía con lo suyo y nota cómo la ve. Comenta que Arnold parecía un niño observando hormigas. Entonces ella le pregunta si le pasa algo. Arnold le contesta que la ve porque le parece indescifrable. Le pregunta cómo lo entretendrá la próxima vez. Ya estaba ansioso por descubrirlo. Al escuchar eso, nuestra prota se da cuenta que Arnold la trata como una criatura exótica. Ella le dice que no hace estas cosas para entretenerlo. En eso Arnold le habla de sus hombres heridos. Él sabía el nombre de todos sus hombres. Le dice que a pesar de no ser nobles se esforzaron por llegar a ocupar ese lugar. Él, como muestra de gratitud, se arrodilla y le agradece a Riche por haberlos ayudado. Esto sorprende a nuestra protagonista, pues no se parece en nada al Arnold salvaje que conoció en su anterior vida. Se preguntaba si acaso estaba fingiendo. Ella le dice que solo usó sus conocimientos para ayudar, así que no debe preocuparse. Él comenta que es algo inusual que una noble tenga conocimientos de herbología. Luego nuestra prota le pregunta por qué los caballeros desconfiaron de ella. Él le contesta que sus hombres saben que ella rompió su anterior compromiso, así que piensan que él se casará con una arpía. Por eso muestran desconfianza. Luego le pregunta qué le dijo al emperador sobre ella. Arnold le dice que le dijo que le gustó la prometida del príncipe heredero, así que la tomó y se la robó. Esto no se lo esperaba Riche. Arnold le dice que la emperatriz debe ser de familia real y de otro país. Riche entiende que será tratada como una rehén. Ronald le dice que en Galcain muchos serán groseros con ella, pero él la protegerá. Pero en eso escucha como Riche se pone feliz. Ella le dice que al ser un rehén ya no tendrá que ir a actos oficiales. Le agradece al príncipe por esto. Después de 2 días llegan al reino de Galcain. Nuestra prota veía lo hermoso que era este reino. Recuerda que en sus anteriores vidas nunca pisó este reino. Estaba muy feliz por ver cómo las personas de este reino los recibían. El lugar era hermoso. Luego de un rato llegan a la Villa Imperial. Riche les pregunta si pasa algo. Roland le dice que la Villa Imperial no está lista, así que tendrá que dormir en los cuartos para invitados. Pero ella le dice que no se preocupe, se quedará en la Villa Imperial, pues ella es un rehén. El príncipe le pregunta por qué lo dice con tanto orgullo. Luego vemos que Riche sí se quedó en la Villa Imperial. El lugar estaba con polvo, porque no fue habitado en mucho tiempo. Pero esto no era problema para nuestra protagonista. Ella se alistó para limpiar todo el lugar. Sus guardianes también quisieron ayudar, pero ella solo les dejó que muevan los muebles. Luego ella comenzó a limpiar todo el lugar. Ser sirvienta en su anterior vida le sirvió para esto. Mientras caminaba, pensaba en la razón por la que el príncipe Roland ocasionará la guerra. Recordaba que en unos años Roland acabará con su padre el emperador. Tras eso se desatará la guerra, así que ella pensaba en alejar a Roland de su padre para intentar cambiar eso. Pues todas las muertes de nuestra protagonista estuvieron vinculadas a la guerra iniciada por Arnold. En eso ve como un grupo de sirvientas molestaban a una nueva sirvienta. Se peleaban por ser la sirvienta de la princesa. Riche, al ver esto, va a ayudar a la nueva sirvienta. Las sirvientas malas confunden a Riche con una nueva. Le dice que aprenda a respetar a las que tienen más experiencia, pero Riche las ignora y les dice que no es el mejor momento para lavar esas cortinas.
pues está por llover. La sirvienta le pregunta cómo está segura de eso. Riche le dice que lo sabe por las nubes y el vuelo bajo de los pájaros, pero ellas le dicen que no se haga la lista siendo una novata. Se retiran ignorando a Riche. Después la sirvienta le agradece por la ayuda. Ella le dice que se llama Elsie. Ellas al ver su traje se dan cuenta que estaba sucio. Elsie se pone un poco triste, pero Riche le dice que no se preocupe, ella le ayudará a lavar el traje. Al ser delgada la tela secará rápido. 3 horas después vemos que sí llovió. Luego nuestra prota se pone a ver lo hermoso que era el reino. Ella recuerda que en su anterior vida como mercader, viajó por varios lugares, pero nunca pudo llegar a este reino. Pero ahora estaba feliz de haber llegado aquí. En eso ella siente la presencia de Arnold, le pregunta si tiene tiempo para estar aquí. Él le dice que siempre logra sorprenderlo, pues había ocultado su presencia pero igual lo sintió desde muy lejos. Ella le dice que no le mienta, sabe que la estuvo probando aumentando su presencia poco a poco, para ver cuándo se daba cuenta. Al estar juntos ella le pregunta los lugares que destacan en el reino. Ella se veía muy feliz por estar aquí. El príncipe le pregunta por qué está feliz, si se vio obligada a casarse con el príncipe de otro país. Ella le dice que siempre anheló visitar este reino, tal vez esa era la razón por la que aceptó casarse. Mientras hablaban el príncipe se queda viéndola. Ella le pregunta si pasa algo. Roland le dice que nunca conoció a alguien como ella. Le dice que la sabiduría y las aptitudes físicas es algo que no necesita tener la hija de un noble. Esto le recuerda el pasado a Riche. Su madre le decía esas mismas palabras. Riche le dice a Ronald que ella decidirá si algo tiene o no valor para su vida. Roland le contesta que lo sabe. Mientras le acaricia el rostro le dice que siempre debe hacer lo que quiera. Él estará ahí para apoyarla. Ella le pregunta la razón por la que hace esto. Él contesta que está enamorado de ella, pero Riche pensaba que solo le decía una mentira. Él le dice que es sincero con lo que siente. Mientras se retira, le dice que pagará por haber roto su promesa de no tocarla. Esto deja mojadita a nuestra protagonista. No entendía qué era lo que tramaba Arnold. Al día siguiente nuestra protagonista es despertada por Oliver, el asistente de Arnold. Ella se levanta y se alista rápidamente. Oliver le da los buenos días, le pide disculpas por levantarla tan temprano. Le comenta que recién pudo salir del estudio del príncipe Arnold. Ella le pregunta si Arnold no ha descansado desde que llegó. Él se lo confirma. Como estuvo de viaje en otro reino se le juntó muchas cosas. Riche se disculpa por ser la causante del retraso, pero Oliver le dice que no necesita disculparse. Le cuenta que Arnold no pensaba casarse, pero gracias a ella ahora es feliz. En eso ella nota que Oliver la estaba evaluando. Ella le dice que puede mirar todo lo que quiera. Al escuchar esto, Oliver se disculpa por ser tan descortés. Ella le pregunta cuánto tiempo lleva al lado de Arnold. Oliver le dice que lleva 10 años. Riche al escuchar esto, le pregunta si sabe la razón por la que Arnold la eligió como su esposa, pero él le dice que no lo sabe. Luego le entrega la lista de invitados para la ceremonia de su boda. Ella ve que había muchos nobles importantes. Luego él le da otra lista. Esta era para la fiesta que habría antes de la ceremonia. Al día siguiente todos los sirvientes se alistaban para la fiesta que se venía. En otro lado el príncipe Roland seguía trabajando. En eso llega Riche. Cuando él la ve, se da cuenta que estaba hermosa. Ella le pide que le deje escoger a sus sirvientas personales. Como pago por haberla tocado hace días, él le dice que puede hacerlo. Al verla se da cuenta que ella no sabía para qué era la fiesta que se estaba dando. Le dice que esta fiesta es para que sepan que el príncipe busca casarse con alguien del imperio. Solo es un teatro montado para guardar las apariencias. En eso Riche le dice que en este país, ella es la princesa que se casará con él a cambio de ser una rehén. Le dice a Arnold que puede presentarla como su prometida. Ella no lo considera deshonroso. El príncipe acepta encantado, pues le permite tocarla. Mientras van bajando a la fiesta, Riche se sorprende de la cantidad de gente que había. Pero Arnold le dice que esta es una pequeña fiesta. En eso varios nobles se le acercan al príncipe para saludarlo. Uno le presenta a su hija y le pide que le cuente las historias de sus viajes. Arnold le dice que no encontró nada interesante. En eso Riche pone cara de disgusto, pero el príncipe también les dice que tuvo suerte en su viaje, pues encontró a su futura esposa. Al escuchar esto todos los nobles se sorprenden. Riche notaba las miradas de celos de las damas, pero ella ya estaba acostumbrada a eso, así que no le afecta. Ella con gran elegancia se presenta ante todos. Todos quedan impresionados con la elegancia y belleza que mostraba. Arnold les pide que ayuden a su futura esposa, pues ella es de otro país y no conoce a nadie. Mientras van avanzando, Riche le dice que no era necesario provocar a las otras damas, pero él le dice que es mejor dejarlo claro desde el inicio. Ella no entendía a qué se refería. El príncipe dice que se refiere a que él la protegerá de todo. Esto deja mojadita a Riche. No podía creer que el hombre que la mató la quiera proteger. Ella le dice que él es el más peligroso aquí. Él pregunta la razón, y ella le dice que no cree poder ganarle en esgrima. Arnold comenta que sería interesante poder entrenar juntos. Esto a ella le hace feliz y le pide que la entrene. Tal vez pueda aprender la técnica temible de Arnold. Luego ellos se ponen a bailar juntos. Sus pasos llamaban la atención de todos los nobles. Riche veía como el príncipe intentaba tomar el control del baile, así que ella intenta provocarlo un poco, pero Arnold no le deja tomar el control. En cada ataque que daba Riche, el príncipe la bloqueaba.
ella notaba la mirada burlesca de Roland, todos se fascinaban con la elegancia que bailaban. Los movimientos de la pareja eran muy llamativos. Cuando termina la canción todos aplauden por lo sincronizados que estaban. Comentan que era casi como ver un duelo de espadas. Por el contrario, las damas estaban celosas de Riche. Mientras Arnold conversaba con otros nobles, las damas molestas con Riche se le acercan. Ellas le invitan una copa de vino, pero ella nota sus verdaderas intenciones, toma la copa y se da cuenta que le habían puesto chiles picantes. Las damas pensaban que lastimarían a Riche, pero ella toma la copa y les dice que tiene un sabor peculiar, les agradece por la cálida bienvenida que le dan. Ellas, al no lograr su cometido, se retiran. Más tarde nuestra prota estaba en el balcón, tratando de terminar la copa de vino. Comenta que si estaba picante. Esto es escuchado por Arnold. Ella le dice que es un vino especial con chiles. Arnold le dice que debería tirarlo sin pensarlo, pero ella le dice que el pobre vino no tiene la culpa de que le arrebataran su sabor, merece que alguien se lo tome. Entonces el príncipe se toma el vino, y le dice que cumplió con su deber. Él luego le pregunta en qué pensaba cuando bailó con él, le pregunta si pensó en otro que no era él. Riche no podía decirle que pensaba en él, pero del futuro, ella cambia la conversación diciéndole que le preocupa su salud. Mientras bailaban, ella se dio cuenta que Arnold tiene una herida en el cuello. Esto sorprende al príncipe Arnold. Ella lo notó la vez que pelearon. Su hombro izquierdo es ligeramente más rígido que el derecho. En eso el príncipe le muestra lo que ocultaba bajo su ropa. Ella puede ver que eran muchas cicatrices de heridas viejas. Arnold le dice que las cicatrices le estiran un poco la piel. Ella, al tocarlo, se da cuenta que lo atacaron varias veces con una espada para matarlo. No podía creer la crueldad con la que lo atacaron. Ella le pregunta por qué tiene esa herida, pero Arnold le dice que hace frío y se retira. Al día siguiente vemos que las sirvientas hablaban sobre a quién elegirá la princesa para ser su sirvienta personal. En eso llega Diana, la jefa de las sirvientas, y les pregunta por qué no terminaron de lavar. Las novatas se disculpan por ser lentas. Diana y las antiguas les decían que si siguen siendo lentas, no las elegirán como sirvientas personales de la princesa. En eso vemos que Riche también estaba junto a las sirvientas. Ella ayuda a las novatas con su trabajo. Entonces Diana les da indicaciones mientras lee las tareas que tiene que hacer. Esto era visto por Riche. Ella se dio cuenta que Diana sabía leer. Luego las novatas se disculpan con ella, le dicen que lo sienten mucho, no se les da bien recordar las cosas, pero Riche las entiende, les dice que todos comienzan así. Luego ella se pone a analizar la situación, comprende cuál es el problema que existe con las sirvientas novatas. Ella les pregunta a las novatas sobre la vida de Diana antes de venir aquí. Ellas le dicen que viene de una familia acaudalada, pero ellos se endeudaron y lo perdieron todo. Al día siguiente todas las sirvientas estaban en la mansión de la princesa. Diana se da cuenta que el lugar ya fue limpiado. Se preguntaba quién lo hizo. Una de las veteranas nota que la chica entrometida no estaba. Las novatas estaban nerviosas. Ellas se preguntaban cómo sería la princesa. En eso Oliver anuncia que entrara la princesa. Todas las sirvientas se inclinan para recibirla, pero Diana levantaba la mirada para ver quién era. En eso ella se da cuenta que era la sirvienta entrometida. Todas las sirvientas se quedan con la boca abierta de la impresión. Ella se disculpaba por haberlas engañado. Era la única manera de conocerlas mejor. Luego ella se pone a leer los nombres de las sirvientas que trabajarían para ella. Diana se da cuenta que solo nombró a puras novatas. Cuando Oliver les iba a decir que se retiren, Diana alza la voz y le pregunta por qué solo eligió a puras novatas. Si ellas tienen más experiencia. Oliver la iba a callar, pero Riche autoriza que ella hable. Diana le dice que sabe que está siendo poco respetuosa, pero quiere saber por qué no valora sus habilidades como sirvienta. En eso Riche le dice que a partir de ahora dejará de ser sirvienta. Al escuchar esto Diana se desmorona de tristeza. Riche le pregunta si recuerda que le dio más problemas cuando llegó a trabajar por primera vez. Ella le dice que al principio le costó aprender, las veteranas no le enseñaban nada, pero ella se esforzó y aprendió a ser competente, no como las nuevas novatas. Riche le confirma que se diferencia de las otras, le dice que ella sí sabe leer y escribir. Diana por fin entiende por qué las demás no estaban a su nivel. Ellas eran plebeyas sin educación a diferencia de ella. Ella muy triste le dice que a pesar de que su familia lo perdió todo, se esforzó en ser una buena sirvienta. En eso las dos novatas van a apoyar a Diana. Le piden a Riche que no la despidan. Le dicen que ella es una buena sirvienta. En eso, para sorpresa de todas las sirvientas, Riche se acerca y le pide un favor a Diana. Le dice que le gustaría que en este lugar se instruyera a las nuevas sirvientas. Quiere que todas sean capaces de valerse por ellas mismas. Para eso deben aprender a leer y escribir. Le pregunta a Diana si la ayudara con eso. Ella entre lágrimas acepta ayudarla a cumplir esa meta. Más tarde Oliver le informa al príncipe Arnold lo que hizo su futura esposa. Él se preguntaba qué logros traerá Riche a la familia imperial, pero Arnold le aclara que él no eligió a Riche como esposa por el bien de la familia imperial ni de la nación. Al día siguiente, mientras Diana le informaba los avances de la educación para las sirvientas, le avisan que es hora de prepararse para recibir al líder de los mercaderes. Más tarde Riche se alistó con su mejor vestido y un buen peinado, ya que esos mercaderes le inculcaron eso en su anterior vida. La presentación era muy importante. Si logra hacerlo, sus aliados tendrá más oportunidades en el futuro.
Ella sabe que ellos no desaprovecharán esta oportunidad de unir lazos con la familia imperial. Más tarde se encuentra con su mentor, Kane Tally, de la compañía mercante Aria. Él la felicita por sus próximas nupcias. En la reunión con Kane, el jefe de la compañía mercante Aria, mientras él hablaba de lo encantado que estaba por conocerla, Riche se daba cuenta cómo era analizada por su antiguo mentor. Pero para ella las negociaciones tenían que salir bien, pues necesitaría su ayuda para enfrentar la futura guerra que se acerca. En eso Riche le pide que le muestre su mercancía para la boda. Es ahí que Kane le dice que no tiene nada para ofrecerle, pues le parece raro que una noble de alta clase recurra a ellos. Esto sorprende a nuestra prota. Le pregunta por qué piensa eso. Es allí que Kane le dice que se dio cuenta que está apostando todo en esta transacción, a lo que Riche comenta que solo quiere lo mejor para su boda. Por otro lado, Kane le dice que el material que ellos tienen no está a la altura de la familia real. Tras eso él rechaza la oferta de nuestra protagonista. Cuando se está por retirar, le informa que se quedarán unos días a disfrutar de Galcain, ya que es un país hermoso. Más tarde, mientras Riche trabajaba su jardín, ella seguía pensando en cómo no logró que el jefe de la compañía Aria la elija como cliente, pero tendría que hacer lo necesario para conseguir unirse a ellos, ya que más adelante necesitará los contactos de la compañía Aria. En eso uno de sus guardias le pregunta por qué está trabajando en el jardín, a lo que Riche le cuenta que Arnold le dio esa parcela para que pueda plantar sus hierbas medicinales. Luego vuelve a recordar todo lo que le dijo el jefe de la compañía Aria. En eso recuerda las últimas palabras de Kane, donde decía que se quedarían unos días en la ciudad. Ahí entendió que esta era una invitación. Al llegar la noche, vemos que el jefe de la compañía, junto a un socio, regresaban al bar. Al socio no le parecía correcto haber rechazado a la princesa. Cuando abren la puerta, se topan con la princesa Riche. Ella lo saluda diciéndole que entendió el mensaje. Esto sorprende al jefe Kane. Después ellos van a otra mesa. Él le comenta que le parece increíble que haya dejado ebrios a sus hombres. Riche le dice que el ambiente fue muy divertido. Luego le pregunta por el tinte que usó para disfrazarse. Le parece un buen producto. Al escuchar esto, Riche le dice que le venderá el método para hacer el tinte si acepta negociar con ella. Kane solo se ríe y le dice que no, pues sabe que le tiene una propuesta más interesante para él. Así que le invita a un brindis para celebrar las futuras negociaciones, a lo que Riche le pide que le hable con más confianza, pues a ella le resulta raro que el jefe la trate con formalidad. Kane acepta esto y brindan por los futuros negocios. Luego le pregunta si ya no usará la excusa de su boda para hablar con él. Riche le dice que ya no lo hará más. Entonces Kane le pide que le explique cuál es el plan que tiene para ganar mucho dinero. Le comenta que siente que no debería tratarla como cliente, sino como una compañera de negocios. Le dice que no ayudará con un plan que esté incompleto, pero le garantiza muchos beneficios si el plan es bueno. Pero en eso Riche le dice que no le dirá el plan que tiene, pero si quiere que la compañía mercante Aria sea su aliada. Al escuchar esto, Kane suelta una carcajada, pues le parece gracioso que ella quiera una alianza sin decirle sus planes. Por otro lado, Riche no podía contarle nada, pues ella se está preparando para detener la guerra que iniciara su futuro esposo Arnold. Luego ella le ofrece pensar en un negocio que sea bueno en esta ciudad. Si pasa esa prueba, le pide que le permita ser su compañera de negocios. Estas palabras le encantan al jefe de la compañía mercante. Él le da una semana para que le presente un buen negocio. Cuando Riche se iba a retirar, le da una bolsa de medicina. Él le pregunta para qué era. Ella le dice que lo comprenderá cuando la tome. Más tarde Riche llega a su cuarto. Mientras ingresaba, nota la presencia del príncipe Arnold. Era muy raro que él esté aquí a estas horas. Arnold le dice que sabe que rechazaron su propuesta de negocios. Le parece raro que un mercader rechace una petición de la futura princesa heredera. Tras escuchar a su futuro esposo, Riche se pone un poco nerviosa, pero en eso Arnold se le acerca poniéndola contra la pared. Riche se pone en modo sumisa. Le pone muy nerviosa tenerlo tan cerca. Arnold le comenta que le sorprende que ponga esa cara cuando está a solas con un hombre. Riche, muy sumisa, le pide disculpas por haber salido de noche. Al ser su prometida no puede manchar su honor, pero Arnold le dice que eso no le importa. Él solo estaba preocupado de que estuviera herida. Le dice que a partir de ahora la acompañará a sus aventuras por la ciudad. Riche le dice que es muy indulgente con ella, le permite muchos caprichos, pero Arnold le dice que sabe muy bien que ella no haría caso si le dijera que ya no fuera a la ciudad, trataría de escapar como sea, a lo que ella le pregunta si es tan predecible, pero para Arnold ella era todo un misterio. En eso ella menciona el nombre del jefe de la compañía Aria, a lo que Arnold le pregunta qué hay entre la compañía mercante Aria y ella, pero Riche le cambia de tema. Ella se ofrece a cocinarle algo para cenar. Mientras preparaba una sopa, ella se da cuenta que no era buena en la cocina. Cuando prueba lo que estaba cocinando, se da cuenta que el sabor no era tan bueno. Le pide disculpas por el tremendo error. Le revela que ella no es buena cocinando, a lo que Arnold comenta que ya se lo esperaba, pues sería raro que una noble tenga experiencia en la cocina. Pero en eso él prueba la sopa y le dice que está rica. Le dice que por su culpa tiene hambre. Más tarde terminan de comer y Riche le cuenta todo lo que habló con la compañía mercante Aria. Ahora Arnold comprende lo que está haciendo. Ella le pregunta si no tiene dudas sobre cómo usará a la compañía Aria, a lo que Arnold le dice que sabe que no se lo dirá.
Después le pregunta si ya tiene alguna idea para el negocio que le pidió la compañía Aria. Rachel le dice que tiene muchas ideas pero no sabe cuál podrá funcionar. En eso se da cuenta de la sonrisa de Arnold. Ella ahora sabe que él disfruta viéndola desesperada. Cuando Arnold se iba a retirar le pregunta si ya conoció a su hermano menor. Rachel le dice que no. Él le dice que si se lo encuentra no pierda el tiempo con él. En otro lugar vemos al hermano menor de Arnold. Él parecía que tenía un plan. Volviendo con Rachel, ella estaba estudiando todo lo que podía sobre el reino Galcain. También se preparaba para su futura boda con Arnold. Por otro lado, Arnold le contaba a Oliver sobre el aperitivo que Rachel le preparó. Oliver le comenta que la señorita debe ser una buena cocinera, a lo que Arnold comenta que ella dijo que era mala cocinera. Pero estuvo rico lo que le preparó. Luego le pregunta si es normal ponerle hierbas medicinales a la sopa. Oliver le dice que no. Al día siguiente Rachel estaba muy cansada por haber estudiado en la noche. En eso ella nota que alguien estaba dormido en su jardín de hierbas. Sus guardias le piden que no se le acerque, pero ella nota que el color de cabello se parecía al de Arnold. En eso el dormilón se despierta diciéndole que está encantado de conocerla. Le cuenta que le envió muchas cartas a su hermano mayor pidiéndole conocerla, pero él no la quiso presentar. Él se presenta como Theodore, el segundo en la línea de sucesión y el hermano menor de Arnold Heim. Por otro lado, Rachel recuerda lo que le dijo Arnold la noche anterior, pero ella ignora eso y se presenta como Rachel Ingrid Weisner. Le dice que está encantada de conocerlo, espera que se lleven bien. Luego Theodore le pregunta la razón por la que está aquí afuera. A lo que Rachel le dice que ella es la que cuida del jardín en donde estaba dormido. Esto le parece increíble a Theodore. Le dice que la cama estuvo blandita, pero en eso le pide que se le acerque un momento. Cuando están cerca, él le dice que la ayudará a escapar de este reino. Sabe que no es una esposa, sino una rehén, pero Rachel le dice que ya lo sabe. Le cuenta que el príncipe Arnold la trata bien, así que no tiene problemas con ser una rehén. Después Theodore se despide de ella, diciéndole que le encantó conocerla. Más rato mientras ella regresaba a su dormitorio, Rachel recuerda su encuentro con el hermano menor de Arnold. Comenta que esa no es la forma adecuada de presentarse frente a la prometida de su hermano mayor. Al rato detiene a sus guardias y les pregunta si tienen órdenes de alejarla del hermano menor de Arnold. Ellos no podían contestar esa pregunta. Luego ella les pregunta si los hermanos se llevan mal, pero los guardias tampoco podían contestar esa pregunta. Al ver esto, Rachel sabe que tendrá que lidiar con el problema que se acerca. Al rato ellos escuchan la discusión que Arnold tenía con su general. Él le decía que no puede usar los ejércitos de los señores regionales para proteger a los plebeyos. Pero Arnold le dice que el ejército está para proteger el pueblo, pero eso no le parecía correcto al general. Arnold le dice que cada noble regional tiene su ejército, y aparte el país les da fondos para mantenerlos, así que ellos deben cuidar al pueblo. Pero el general le dice que no cree que estas órdenes le agraden a su padre. Al escuchar esto Arnold se molesta, le dice que mida sus palabras. En eso nota que Rachel lo estaba observando. Ellos intercambian unas miradas, lo que hace sonreír a Arnold. Él le dice al general que si los nobles protegen al pueblo, esto jugará a favor de ellos, pues podrán cobrar más impuestos si el pueblo vive en paz. Tras eso se termina la charla. Por otro lado, Rachel sabía que Arnold está implementando muchas políticas para beneficiar al pueblo. Comenta que es muy diferente a la imagen que tenía de él en sus vidas pasadas. Más tarde, mientras entra en su dormitorio, encuentra una carta enviada por Theodore. Tras recibir la carta del hermano menor de Arnold, Rachel se dirige al encuentro. Theodore estaba sorprendido de cómo ella dedujo que él envió la carta. Por otro lado, Rachel le pide que sea breve con lo que tiene que decirle. Tras esto Theodore le dice que ella no conoce a su hermano mayor, por eso le dirá cómo es él en verdad. Le dice que a su hermano le encanta masacrar a otros, pero esto Rachel ya lo sabía, pues en sus anteriores vidas vio cómo Arnold arrasaba naciones para conquistarlas. Pero en eso Theodore le dice que no solo acaba con sus rivales, sino que también le quitó la vida a su propia madre, el ser que le trajo a este mundo. Tras esto le dice que Arnold también la matará tarde o temprano, pero a Rachel no le importa eso. Ella le dice que es consciente de los hechos, pero igual eligió ser la esposa de Arnold. Esta respuesta sorprende a Theodore. Él le dice que su hermano es una persona muy cruel, pero la prota le corta la conversación, le dice que ella ya terminó de hablar. Tras esto Theodore se asusta al ver entrar a su hermano mayor. Él muy asustado le dice que todo es un malentendido, pero Arnold muy enojado le dice que le advirtió que no se acercará a Rachel. Tras esto Theodore le pide perdón a su hermano mayor. Luego él intenta llevarse a Rachel del lugar, pero ella le dice que hable con su hermano menor, pero Arnold con una sola palabra hace que Rachel se ponga sumisa. Tras ver esto Theodore se ríe, luego finge estar arrepentido por lo que hizo. Mientras se retira, le dice que no volverá a acercarse a su querida esposa. Tras esto nos enteramos cómo Arnold se enteró de esta reunión. Resulta que Rachel había contestado la carta de Theodore y esta llegó a Arnold. Luego Rachel le pregunta por qué todo el mundo lo considera alguien cruel. Arnold le dice que esa es la verdad, pero Rachel le dice que no está de acuerdo, pues ella ha visto lo amable y considerado que es. Tras esto Arnold toma del cuello a Rachel, diciéndole que la estuvo mimando mucho. Le dice que si quiere sobrevivir en el palacio no puede ser tan ingenua, pero ella no se arrepiente de sus palabras. Le dice que no puede negar lo amable que fue con ella, pero Arnold le dice que es una tonta, solo la trajo aquí para utilizarla.
pero Riche le dice que no lo considera alguien cruel. Es ahí que por primera vez le dice esposo mío. Arnold, al ver los hermosos ojos de Riche, se da cuenta que muestra seguridad. Le cuenta que en la guerra siempre le tuvo miedo a los que tenían esos mismos ojos. Riche, tras escuchar que él también le tiene miedo a algo, le cuenta que ella sueña que la matan. Cuando despierta sabe que está viva, pero a veces se deja dominar por el miedo, y piensa que está muerta y este mundo solo es un sueño largo tras su muerte. En eso ella se da cuenta que se abrió ante Arnold, contándole su miedo, pero eso no le importa. Le dice a Arnold que ella ya tomó su decisión, acabe como acabe esta vida, ya no piensa escapar más. Ella decidió vivir como su esposa. Escuchar esto hace sonreír a Arnold. Tras esto él la toma de la cintura y la besa por primera vez. Este beso no se lo esperaba Riche, pero ella no intentó detenerlo. Arnold estaba muy feliz por las palabras de Riche. Al día siguiente nuestra prota estaba muy distraída, solo paraba pensando en el beso que le dio su futuro esposo. No podía creer que algo así pasó. En eso llega su sirvienta preguntándole si no durmió bien, a lo que Riche le dice que no se preocupe por ella. Pero esto era cierto, Riche llevaba muchas noches sin dormir. En eso él sí nota las bonitas uñas que tenía Riche, eran muy brillantes. Resulta que ese era el producto que Riche hizo para el jefe Kane. Riche, al darse cuenta que él sí quería tener sus uñas pintadas, la sienta y comienza a pintarle las uñas. Le cuenta que en Oriente suelen pintarse las uñas con tintes hechos de flores, así que ella le añadió ese colorante a un ungüento para fortalecer las uñas. Gracias a eso ahora tiene un buen producto. Elsie le dice que intentará comprarlo con su sueldo. En eso Riche le pregunta por su familia. Elsie le dice que son pobres. Ella trabaja para alimentar a sus dos hermanitos. Tras escuchar eso, se da cuenta que incluso en este país todavía existe la pobreza. Mientras terminaba de pintarle las uñas, ella le dice a Elsie que le regalara un pinta uñas del color que quiera, pero ella le dice que no se lo merece, pero Riche le dice que la haría muy feliz si lo usa. Tras escuchar y ver lo buena que era Riche, Elsie derrama unas lágrimas de felicidad. Ella estaba tan feliz de estar con una persona tan buena. Más tarde Riche, con ayuda de sus sirvientas, terminan de preparar muchos pintauñas. Mientras veía a sus sirvientas, ella pensaba que en este país hay muchas chicas como Elsie, que abandonaron sus sueños por el bien de su familia. Al llegar la noche, Riche estaba lista para su reunión con la compañía Aria. Tras esto le enseña el producto que se le ocurrió. Este producto, al ser tan pequeño, sería fácil de llevar y a las mujeres les encantaría. Kane, tras ver cómo las sirvientas se veían con las uñas pintadas, le dice que le encantó el producto. Sabe muy bien que muchas mujeres querrán tenerlo. Le dice que la compañía se encargará de venderlo. El socio, al escucharlo decir eso, ya pensaba promocionarlo, pero Kane lo detiene, porque sabe que Riche le tiene otra propuesta, ya que ellos solo pensaban vender este producto a los nobles. Entonces Riche saca un documento donde muestra que hace 3 años, el príncipe Arnold estableció un sueldo mínimo en el país. Kane, tras ver el documento, le dice que esta política solo le sirve a las personas que logran encontrar empleo. Es ahí que Riche le explica que el producto no es caro ni difícil de producir, pero es un producto que requiere mucha mano de obra. Tras explicarle eso, le da una sugerencia a Kane. Ella le pide que contrate a la gente de los suburbios como sus trabajadores. Le dice que si le promete hacer eso le dirá cómo crear el producto. Kane, al escucharla, le dice que es una excelente idea, pero en eso cambia su cara feliz a una molesta. Le dice a Riche que lo acaba de decepcionar. Tras esto Kane le dice a nuestra prota, que si le gusta la caridad, espere a que él se haga clérigo. Pero Riche se pone seria y le dice que esta es una propuesta seria de negocios. Le explica que tras la guerra, Galcain se centró en las políticas que benefician al pueblo. Kane le dice que gracias a eso, la gente tiene más dinero y vive mejor. Riche se lo confirma, pero le dice que también hay personas que no gozan de esos beneficios. Le explica que si no se les da medios para acceder a esos beneficios, la economía del país se estancará y un día se recolectarán menos impuestos. Es decir, que con el tiempo, todos compartirán el mismo destino. Kane, al terminar de escuchar, entiende lo que quiere hacer Riche. Luego ella le dice que hace mucho tiempo alguien le dijo que un mercader de primera puede escoger a sus clientes, pero ella le pregunta si en lugar de escoger a los clientes, ¿no sería mejor crearlos? Esto hace reír al jefe de la compañía Aria. Él entendió todo lo que quiere hacer Riche. Si la gente de los suburbios gana dinero, ellos se convertirán en clientes. Al aumentar esto también aumentarán las ventas. Esta era la mejor idea. Todo esto Riche lo hacía para que las personas sin oportunidad puedan progresar. Esa era su labor como princesa. Por eso tendría que crear negocios para que la gente del país prospere. Tras eso, le dice que si acepta trabajar con ella, le dará más propuestas de negocios. Esto hace feliz a Kane, pero él le dice que es muy inmadura, ya hasta estaba pensando en cómo podría aprovecharse de ella. Sus colegas le piden que no se pase. Luego Kane le dice que le dirá todos los errores que vio en su propuesta. Tras esto Riche se queda sin opciones y decide usar su carta escondida. Cuando Kane lo ve, se queda callado. No podía creer la información que había en el documento. Él le pregunta cómo es que sabe todo esto. Riche le pide disculpas, le dice que tuvo que investigarlo por varios medios. Así se enteró de la enfermedad que sufre su hermana menor Aria. Pero esto era mentira. En su vida pasada el jefe le había hablado de su hermana menor Aria. Volviendo con Kane, él le dice que habló con muchos médicos. Ellos le dijeron que no hay cura para su hermana.
pero Riche le dice que ella está cultivando varias plantas medicinales. Si las mezcla usando el método descrito en el documento, esto creará una medicina oriental de Renua. Con esto podrá sanar la enfermedad de Arya. Esto sorprende a Kane. Él no podía creerle lo que le decía, pero Riche le dice que con tan solo un año ella se recuperará. Kane seguía sin creerle, ya que Riche no es doctora. Pero ella les pregunta si les sirvió la medicina que les dejó el otro día. Los socios de Kane le dicen que sí. Al tomar esa medicina se les quitó la resaca. Al escuchar esto, Riche les revela que ella hizo esa medicina. Tras escuchar todo esto, el jefe de la compañía Arya le dice que le entregará todo lo que tiene, pero a cambio quiere que le dé esa medicina a su hermana. Pero Riche lo detiene, le dice que le dará la receta sin ninguna condición. Solo le pide que comprenda que la gente de los suburbios también se preocupan por su familia. Hay muchos hermanos mayores que se sacrificaron por su familia. Tras decir esto, Riche agacha la cabeza y le pregunta si la ayudará a cambiar esta situación. Por otro lado, el jefe de la compañía Arya se arrodilla ante Riche y le pide que levante la cabeza. Él le dice que el comercio debería generar abundancia para todos, pero él se permitía elegir a sus clientes. Confiesa que él nunca se preocupó por la gente de los suburbios, pero ahora entiende que en ese lugar hay gente como su hermana menor. Tras decir esto, él le jura que a partir de ahora la compañía mercante Arya estará a su servicio. Esto pone muy feliz a nuestra prota. Después de eso, Riche estaba muy cansada, casi se desmaya. Tras esto, ella le pide que traigan a Elsie para que la cuide. Al rato vemos que Oliver se había enterado de lo que le pasó a Riche, pero cuando llegan se dan con la sorpresa de que Riche no estaba. Cambiamos de escena y vemos que Elsie y el guardia habían secuestrado a Riche por órdenes de Theodore. Después de que Riche fuera secuestrada por Elsie y el guardia, Theodore entra a saludar a su cuñada. Ella le pregunta por qué hizo todo esto, a lo que Theodore le dice que quiere hacer enojar a su hermano mayor, pues se dio cuenta que por primera vez lo miró cuando intentó acercarse a ella. Al escucharlo decir eso, ella le dice que se dio cuenta que quiere llevarse bien con su hermano, pero esto lo niega Theodore. Después él se retira para reunirse con su hermano mayor. Al rato vemos el recuerdo de Riche. Ella, mientras estaba por desmayarse, es ayudada por Elsie y el guardia. En eso ella les dijo que sabe que el príncipe Theodore les ordenó hacer algo. Esto lo sorprende. Elsie le pregunta cómo es que lo sabe. Riche le dice que se dio cuenta, que ella fue la que envió la carta la noche anterior. También sabe que Theodore es quien lleva años ayudando por su cuenta a los barrios bajos. Tras escucharla, su guardia le revela que el príncipe les pidió que la secuestraran. Es ahí que nos enteramos que Elsie y el guardia no la traicionaron. Fue la misma Riche quien les pidió que obedecieran a Theodore para ser secuestrada. Volvemos al presente y Riche ya estaba pensando cómo escapar. En otro lugar los hermanos se reunían para hablar de Riche. Theodore se daba cuenta como a su hermano mayor sí le importaba Riche. Él le decía que hace mucho tiempo no se ven, pero Arnold lo frena y le pide que vaya al grano con lo que quiere. Entonces Theodore le pide ser el siguiente en la línea de sucesión. Le dice que si quiere recuperar a Riche, debe renunciar al trono. Si se niega a hacerlo, lastimará a su futura esposa. Es ahí que nos damos cuenta que Theodore solo busca la validación y el cariño de su hermano mayor, pero en eso Arnold le pregunta por el lugar donde tiene prisionera a Riche. Él le dice que la tiene encerrada en un cuarto muy alto con una ventana al exterior. Sus guardias cuidan la entrada para que no escape. Al escucharlo decir eso, Arnold le dice que nunca ganará, ya que Riche no es una persona normal. Mientras hablaban vemos cómo Riche se acercaba. En eso Arnold le dice a su hermano que Riche ya está cerca, pero él no entendía a qué se refería. En eso se abre la puerta mostrándonos que Riche se escapó de donde la tenían capturada. Esto sorprende al príncipe Theodore. Ella con una sonrisa le dice que viene a saldar cuentas, pero Theodore seguía asombrado por lo que pasó. Arnold le pregunta si escapó por la ventana o se escapó destrozando la pared. Esto ofende a Riche. Ella le contesta que salió por la puerta como una persona normal, pero Arnold con una sonrisa le recuerda que escapó de un lugar vigilado. Por otro lado, Theodore pensaba que lo habían traicionado al ver que Riche había escapado. Pero ella se le acerca de manera amenazante y le da muchos consejos de cómo tomar prisioneros. Mientras le daba esos consejos vemos cómo Riche acabó con todos los guardias que la vigilaban. Ella le menciona que al tomar prisioneros, debe asegurarse de que no tengan nada escondido para intentar escapar. Le dice que lo mejor es desnudar a los prisioneros. Para que no intenten nada es recomendable fracturarle los brazos y las piernas. Mientras mencionaba esto, Theodore estaba aterrado. Él sentía mucho miedo y por instinto retrocedía, pero en eso Arnold la detiene poniendo su casaca para que no tenga frío. Es ahí que Theodore por primera vez ve la cicatriz de su hermano mayor. Él no sabía que tenía eso en el cuello. Luego Riche de forma seria le pregunta, ¿qué es lo que en verdad quería lograr con su secuestro? Él responde que quiere ser el siguiente en la línea sucesora, pero Riche no le cree eso. Ella piensa que él quiere renunciar como sucesor al trono. Theodore lo intenta negar, pero ella le dice que se dio cuenta que él intentaba quedar como un criminal ante todos, para así lograr dejarle el trono a su hermano. Theodore intentaba negarlo, pero era expuesto por Riche. Ella también le dice que sabe que es una persona buena, pues ha estado apoyando a los barrios más pobres con su propio dinero, nunca usó el dinero público. Aparte, si quisiera robarle el trono a su hermano, lo más lógico sería atacarlo.
pero no lo hizo porque él hace todo por su hermano mayor. Theodore tras escuchar esto lo niega diciendo que quiere que su hermano lo odie, que lo desprecie, que lo rechace. En eso Arnold detiene la conversación diciendo a Riche que le dijo que no se relacionara con él. Ella intentaba decirle lo que su hermano menor quería, pero Arnold le dice que no le interesa. Esto lastima a Theodore haciendo que salga del lugar. Tras esto ella le pregunta por qué intenta alejar a su hermano menor. Arnold le vuelve a repetir que no le interesa, pero Riche no le cree. Ella se dio cuenta que Arnold tiene planeado desaparecer en un futuro cercano, le pregunta si acaso no hay otra salida, pero en eso Arnold cambia su mirada diciéndole que es muy adorable, ya que no entiende sus verdaderas intenciones, le dice que lo que él hace es lo mejor, así que le pide que no se acerque a Theodore. En eso menciona que Theodore jamás debería haberse relacionado con alguien como él. Riche al escucharlo le dice que se nota que quiere mucho a su hermano. Arnold no lo entendía, entonces Riche le dice que si no lo apreciara nunca habría dicho eso. Tras esto le pregunta si ha pensado en un futuro donde no desaparece. Le dice que ese futuro también es posible, hasta existe un futuro donde su hermano no está más. Tras decirle eso, le pide que viva de modo que no tenga remordimientos si algo llega a suceder. Tras decirle eso ella también quería vivir sin remordimientos, pues no sabía si esta sería su última vida. Le dice que ella decidió ser su esposa sin arrepentimientos. Tras esto ella va a buscar a Theodore. Mientras intentaba subir se daba cuenta que ya estaba muy cansada. En la cima Theodore recordaba lo que sucedió en el campo de batalla. Mientras él atendía a los heridos, fueron atacados por sus rivales. Theodore para proteger a sus vasallos se puso en primera fila. Cuando pensaba que era su final apareció su hermano Arnold acabando con los oponentes. Tras esto él le dijo que siendo de la familia imperial no podía felicitarlo. También le dijo que no volviera a poner su vida en peligro. Pero luego le dijo que proteger de esa manera a sus vasallos es algo de elogio. Esa fue la primera vez que lo felicitó por hacer algo bien. Volviendo al presente, Riche ya había llegado con Theodore. Él le pregunta si vino a darle una charla de cómo escapar siendo prisionera. Luego le habla de cómo la mala reputación de su hermano mayor se extiende por todos lados, pero nunca se habla de sus logros. Le pregunta a Riche si sabe la razón. Ella le dice que Arnold lo hace a propósito. Theodore se lo confirma. Él notó cómo su hermano hace estas cosas pensando en desaparecer en cualquier momento, pero a él no le parecía correcto que desaparezca una persona tan maravillosa como él. Theodore sabe que su hermano quiere dejarle el imperio y desaparecer, pero él no permitirá que haga esa estupidez. La solución que él tiene es desaparecer antes que Arnold. Riche le dice que sabe que Arnold pretende hacer algo muy poco razonable, pero ella le promete que hará todo lo posible para detenerlo. Le dice a Theodore que también lo detendrá. Esto sorprende al príncipe. Él le dice que quería ayudar a su hermano algún día, pero ya tomó una decisión. En eso Riche se da cuenta que Theodore pensaba acabar con su vida. Cuando intenta detenerlo se queda sin fuerza. Mientras Theodore estaba por caer al vacío es detenido por su hermano mayor. Tras subirlo le da una fuerte cachetada, luego le pregunta por qué hizo esa tontería. Theodore le dice que no encontró otra manera de serle útil. Arnold le dice que nunca hizo algo bueno por él para que lo considere su hermano. Le pregunta qué clase de idiota da su vida por una persona así. Entonces Riche interviene diciéndole que puede que Theodore no hiciera la mejor elección, pero él solo intentaba serle útil. Theodore le dice que lo admira mucho, solo quiere serle útil porque es su hermano mayor, por eso hará cualquier cosa por ayudarlo. En eso Arnold le dice que no vuelva a cometer otra estupidez así. Le dice a Theodore que no se vuelva a poner en peligro. Esto hace llorar a Theodore, pues Arnold aún recordaba las palabras que le dijo hace mucho tiempo. Mientras lloraba le pide perdón a su cuñada y a su hermano mayor. Arnold al verlo llorar le dice que lo comprende, así que le pide que ya no llore más. Ver esto hace sonreír a Riche. Parecía que los hermanos estaban más unidos. Luego Arnold se le acerca a Riche. Ella le dice que está alegre por verlos más unidos. En eso se desmaya. Esto asusta a Theodore, pero Arnold le comenta que Riche solo está dormida. Al rato Theodore ve algo que nunca había visto. Su hermano mayor estaba muy feliz mientras abrazaba a su futura esposa. Luego Arnold le pide un carruaje para llevar a Riche. Luego cambiamos de escena y vemos cómo despierta la dormilona. Ella se disculpa con Arnold por los problemas que le causó. Él le pregunta si ya se encontraba bien. Riche le dice que sí está bien. Luego él le entrega la carta que le envió Theodore. En la carta Theodore le pedía disculpas por lo que le hizo. Le decía que él pagaría la deuda que tiene con ella. También le promete ayudarla a detener a su hermano mayor y prometía ayudarla con sus planes para ayudar a los barrios pobres. Tras terminar de leer la carta Riche estaba muy feliz porque ahora los hermanos estaban más unidos. Luego Arnold le dice que piense en algo que quiera pedirle, como pago por haber roto su promesa de no tocarla. Es ahí que Riche recuerda que Arnold le comió la boca y le gustó mucho. Tras eso ella se pone nerviosa. Luego Arnold le agradece por haber cuidado a su hermano pequeño. Esto alegra mucho a Riche. Al día siguiente Riche le agradecía a Theodore por perdonar a Camille y Elsie. También le hace saber que sabe que él está haciendo un buen trabajo en las mejoras de los barrios bajos. Theodore le contesta que esto lo hizo porque su hermano mayor se lo pidió. Esto alegra a Riche. Le pregunta si ahora se encargará de los asuntos oficiales junto a su hermano mayor. Theodore se lo confirma.
Luego él le pregunta por la verdadera razón a la que vino a su despacho. Richie, al no poder ocultarlo más, se lo cuenta. Tras esto le pide un favor. Luego vemos como todas las sirvientas estaban preparadas y a las órdenes de Richie. Tras esto ella va a buscar al príncipe Arnold. En otro lugar Arnold recibe una carta de un país vecino. Esta carta no le agrada mucho. Luego entra Richie. El príncipe al verla le pregunta la verdadera razón por la que se encuentra en su despacho, pues no cree que solo venga a ver a su prometido. Ella, muy nerviosa, toma aire y le dice que tiene un cuarto listo para él en su villa. Esto no lo comprendía Arnold, pues pensó que Richie quería vivir sola en la villa, pero ella le dice que quiere estar con él. Entonces Arnold le pregunta por qué estaba tan nerviosa solo por enseñarle un cuarto. Ella le explica que está nerviosa, pues sus sirvientas se encargaron de todo. Le comenta que esto sería como un examen de graduación para ellas. En eso Arnold sonríe y le dice que le seguirá el juego, pues quiere ver qué diabluras está tramando ahora. Esto ofende a Richie. Entonces Arnold se adelanta a la villa. Luego vemos que le encantó cómo quedó sus aposentos. La decoración y los muebles eran de su agrado. Él la felicita por el gran trabajo que hizo junto a sus sirvientas. Comenta que la villa llevaba muchos años abandonada, pero en solo 3 semanas que lleva aquí, ya hay un gran cambio. Esto pone feliz a Richie. Luego le pregunta si está educando a las novatas. Ella le dice que sí, pues la educación le servirá para ganarse la vida en cualquier lugar. Arnold le dice que ellas también ganarán orgullo. Al ser alabadas por su labor se sentirán orgullosas de ellas mismas. Luego Arnold le hace un cumplido a Richie, diciéndole que tiene mucho talento haciendo que la gente se sienta orgullosa de sí mismo. Esto la pone feliz. Luego ella le muestra la vista exterior. Le dice que al abrir la ventana entra una brisa estupenda. Esto era ideal para tomar una siesta, pero él le dice que no suele pisar sus aposentos de día. Luego le pregunta si su habitación está al lado. Ella le dice que sí. Esto alegra a Arnold. Le dice que así podrá enterarse de las travesuras que haga, pero nuestra prota, muy sumisa, le dice que intentará controlarse, pero el galán de Arnold le dice que no tiene que contenerse, solo le pide que no se ponga en peligro. Después Richie le pregunta si recuerda la promesa que le hizo en la fiesta. Esta promesa trataba de que Arnold le daría clases personales sobre el manejo de la espada. Ella le comenta que se dio cuenta que los caballeros imperiales tienen un entrenamiento diferente al de los demás, así que le pide que la entrene. Arnold le dice que sí lo hará, pues le prometió concederle cualquier deseo. Esto sorprende a Richie. Ella, muy feliz, le agradece el tiempo que le dedica. Arnold no entendía por qué se ponía tan feliz, pero en eso escucha que Richie le dice que su esgrima es la más bella y poderosa del mundo. Esto lo pone un poco feliz, pero le dice que una habilidad diseñada para matar jamás será hermosa. Tras esto ellos se encuentran en el campo de entrenamiento. Richie estaba sorprendida de cómo entrenaba a Arnold, pues tenía limitado un brazo, una pierna y un ojo. Richie se había dado cuenta que esto era para emular el combate real. Arnold la halaga por ser tan observadora y darse cuenta de esto rápido. Él le dice que este entrenamiento lo hace para acabar con sus enemigos. Richie ahora entiende que los caballeros de Arnold son entrenados para salir con vida de los campos de batalla. Tras esto Richie le pide que le responda una pregunta si logra ganarle. A cambio ella le cumplirá cualquier deseo si pierde. Esto lo acepta Arnold. Tras esto Richie decide ser la primera en atacar. Ella intenta golpearlo, pero Arnold la bloquea fácilmente. Al ver la sonrisa de Arnold, Richie nota que su centro de gravedad es inestable, así que decide ajustar su equilibrio para mejorar su alcance. Tras esto intercambian varios golpes de espada. Mientras pasaba eso, Arnold le decía todos los errores que cometía al intercambiar espadazos. Después de un rato nuestra prota ya se encontraba cansada, pero no pensaba rendirse. Seguía intercambiando ataques. Los guardias que observaban la práctica se dieron cuenta que Richie estaba mejorando muy rápido. En eso Richie nota un ataque familiar de Arnold y lo esquiva. Esto toma por sorpresa al príncipe, así que decide usar su otra técnica. Este golpe también lo logra esquivar Richie, pues ella ya se había enfrentado al príncipe Arnold en una de sus vidas pasadas. En eso escucha que Arnold le dice que notó que está pensando en otro más poderoso mientras pelea con él. Le dice que se pondrá celoso si no lo ve a él, pero Richie le dice que no mintió cuando dijo que él era el más poderoso. Y esto era cierto, ya que nuestra prota mientras peleaba con Arnold recordaba al Arnold del futuro, el hombre más poderoso. Luego siguen intercambiando ataques. Richie quería aprovecharse del punto débil de Arnold, pero el ataque es frenado por el príncipe. Tras esto Richie es vencida. Él le comenta que lo dejó impresionado, pues él no pensaba moverse de su lugar, pero ese último ataque lo obligó a hacerlo. Richie, al escucharlo, le agradece por haberse limitado tanto para pelear con ella. Tras esto Arnold le pide que cumpla con lo que le prometió. Ella le dice que hará lo que le pida. Entonces Arnold le pide que deje libre su agenda para pasado mañana, pues ese día irán a la ciudad. Luego él le pregunta por qué no se levanta. Richie, muy avergonzada, le dice que se quedará así un rato más, así que le pide que se vaya sin ella, pero Arnold le pregunta la razón. Ella con mucha vergüenza le revela que no puede levantarse pues le duele todo el cuerpo por el esfuerzo que hizo. Entonces Arnold lo piensa un rato y decide cargar a Richie como una princesa. Esto hace que nuestra prota se ponga roja como tomate. Mientras avanzaban ella le pedía que la bajara.
pero él le decía que no pensaba dejar a su prometida tirada en ese lugar. Las sirvientas que estaban por ahí se emocionaron al ver a la parejita junta. Tras esto él le pregunta que quería preguntarle si perdía. Ella, muy avergonzada, le pregunta por su fecha de cumpleaños, y muchas preguntas personales. Al día siguiente, mientras terminaban de trasladar todas las cosas de Arnold a la villa, Oliver le agradecía a Riche por prepararle un estudio al príncipe. Entonces ella le pregunta el paradero de Arnold. Es ahí que Oliver se queja con ella diciéndole que el príncipe no ha dormido nada, pues ha estado trabajando mucho. Tras esto Riche va al despacho de Arnold y le pide que descanse, pero él le dice que no puede hacerlo, pues de día siente todo tipo de presencias en el palacio que no lo dejan dormir. Entonces ella se ofrece a arrullarlo para que tenga unos dulces sueños. En los aposentos del príncipe, Riche prepara todo para que Arnold pueda descansar. Riche le dice que si ella está en la misma habitación ya no se distraerá por otras presencias. Al escucharla, Arnold le dice que tiene razón. Tras esto él intenta dormir tranquilo. Después de unos minutos Riche nota que el príncipe no podía dormir. Entonces ella le pregunta si quiere que ella se acueste a su lado. Arnold le da su aprobación con la mirada. Al rato, mientras ella estaba recostada al lado de Arnold, comienza a darle pequeños golpes que simulan el latido de un corazón. Él le pregunta la razón por la que hace eso. Riche le dice que así logra que los niños pequeños se duerman rápidamente. Esto hace sonreír a Arnold. Él le dice que debe ser la única persona en el mundo capaz de tratarlo así. Tras un rato de descanso, mientras nuestra prota seguía cuidando al príncipe, ella no puede evitar mirar la herida de Arnold. El príncipe, al verla en ese estado, le permite tocarlo. Ella no pierde el tiempo y comienza a acariciar las cicatrices de Arnold. Tras un rato Arnold detiene a Riche, pues estaba muy cariñosa. Él le dice que si hubiera traído sus guantes ahora mismo podría contraatacar. Esto hace que Riche se moje y se ponga muy nerviosa. Arnold, al ver su reacción, le dice que solo le hizo una broma. Luego él vuelve a intentar dormir, pero Riche, mientras lo miraba, decide descubrirse el cuello. Luego invita al príncipe para que la acaricie como lo hizo ella. Esto hace que el príncipe Arnold le tape la cara con su almohada. Tras esto él se le acerca haciendo que Riche se ponga color tomate. Después le dice que se conformara con verle esa expresión. Luego él le dice que es muy rara, ya que se pone muy nerviosa cuando se ven los ojos. En cambio está normal mientras está acostada a su lado. Tras todo esto ella le pide que duerma tranquilo, pues ella estará a su lado. Arnold acepta esto y logra dormir un buen rato. Más tarde Riche se levanta y se da con la sorpresa que se durmió en la habitación de Arnold. Esto la avergüenza mucho, tanto que se pone roja. Cuando se pensaba retirar, Arnold la detiene y le pone una manta para que se esconda. Resulta que Oliver venía a su habitación para informarle que llegaron unos informes. Le comenta que le da gusto que haya dormido gracias a la señorita Riche. Cuando Oliver se retira, Arnold le dice a Riche que ya puede salir del escondite, pero ella estaba muy roja mientras él le decía eso. Más tarde Riche llega a su habitación. Es allí que Elsie le informa que le llegó un paquete de la compañía mercante Aria. Ella, al revisarlo, se pone feliz, pues era una peluca que ella usaría para disfrazarse. Al día siguiente vemos que Riche se estaba haciendo pasar por hombre para recibir el entrenamiento de los caballeros imperiales. Suscríbete para no perderte el capítulo 8.